Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor, muy buen día. Muy buen día, doctor. Buenos días, Buen día, doctor. Buen día, profe. compañero. Buen día, doctor. Bueno, doctores, ¿cómo les fue con ese ejercicio del viernes? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a socializar ese ejercicio, vamos a resolverlo. Entonces necesito que las personas que vayan a tomar el uso de la palabra me levantan la mano, me dicen cómo lo resolvieron, yo tomo atenta nota. Igual lo mismo que la vez pasada, si llegamos a encontrar algún cambio, indistintamente que lo hayan resuelto de esa forma, en el examen o no, pues vamos introduciéndole todas las variaciones posibles al examen. Entonces, ¿quién desea hacer el uso de la palabra para socializar su examen? Con la aclaración que, pues, estas socializaciones, pues, tendrán directa influencia en la nota final, no porque sean buenas o malas, sino porque se realicen o no se realicen. Básicamente, las personas que han participado, yo tengo una lista de todas y cada una de las personas que han participado, y esa se tendrá en cuenta, lógicamente, al momento de su nota final, para bien o para mal, en caso tal de los alumnos que aparecen en lista, los tengo relacionados y nunca participaron. Escucho inicialmente al doctor Diego Fernando Torres. Doctor y compañeros, muy buenos días. Bueno, vamos según el primer caso. Yo lo manejé de esta manera. Dice que esta persona fue capturada en flagrancia porque por 10 gramos de marihuana se estaba extendiendo. Realmente, según el doctor, fueron hechos comprobables, estaba extendiendo este alucinógeno. En ese sentido... Espéreme, Diego, ¿estaba expendiéndola dónde? En frente de la entrada de una universidad, en los alrededores. Bueno. Frente a la entrada principal. Frente a la entrada, exactamente, sí. Entonces, en ese sentido, hay un hecho contundente en el delito, porque la línea jurisprudencial ha dicho que no solamente la cantidad que se lleve consigo es un hecho determinante para la antijuricidad del delito. O sea, según lo que hemos leído con la jurisprudencia, la fiscalía tiene la carga procesal de demostrarle al juez que realmente la antijuricidad del delito se ha cometido. Porque la tipicidad, cuando se habla de que el delito está tipificado y el porte, sí realmente se da el delito ahí, pero recordemos que para que el delito se cometa debe tener sus tres características: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Entonces, en ese sentido, han sido muy claros en sentencias del hecho muy relevante la fiscalía probar que realmente se atenta contra la salud pública. Cuando se lleva este porte, hay que demostrar lo que realmente es para el expendio, es para el tráfico, es para la venta de este alucinógeno. Entonces, en ese sentido, ahí está la prueba pues se probó, según el caso, que este señor sí estaba atentando contra la salud pública, porque lo estaba extendiendo. Esa fue mi interpretación. Entonces, en ese sentido, según la dosis, él estaba de 64 a 108 meses. Era la condena.
Espéreme, Pero, espéreme, Diego. De 64 a 108 meses, pero ¿con base en qué artículo? en base en el artículo 374 y también la ley 1453 del 2011. Pero espéreme, Diego, porque el 374 dice fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. No, entonces, yo trabajé de acuerdo con la ley 1453 del 2011, en su artículo 11. Que No, lo no, no. ¿Qué modifica. artículo del Código Penal, Diego? Trabajemos con el Código Penal. Porque el Código Penal es el que nos trae pues todas estas modificaciones. 276, en este tema, doctor. 376. Sí, 376. 376, Diego. Y dígame, ese 376, hombre, doctor Diego, ¿en qué inciso? Porque el 376 trae varias penas Sí, en cada uno de sus incisos. vamos a leerlo, doctor. Vamos a leerlo. En el primer inciso que habla de la cuota, de las cuotas mínimas, de las mínimas. Dice, siempre, dice, el que sin perjuicio de autoridad competente introduzca al país, así sea en plan o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancias estupefacientes, trópicas o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales. Pero entonces en el inciso, en los siguientes incisos ya hacen la especificación. Dice, si la cantidad de droga, el segundo inciso, si la cantidad de droga no excede de 1.000 gramos de marihuana, que es nuestro caso, y ahí sigue para abajo, 200 gramos de hachís, 100 gramos de cocaína o de sustancias a base de cocaína. Bueno, ahí sigue ya, pero realmente en nuestro caso está bajo, según el inciso segundo, está por debajo de los 1.000. Entonces, en la parte ya final dice que dice, la pena será de 64 a 108 meses de prisión y multa de 2 a 150 salarios legales mensuales vigentes. Sí, doctor, entonces ahí está la tipicidad del delito. Y de acuerdo a los hechos, se cumple la tipicidad porque se llevan los 19 gramos, se llevan menos de los 1.000, entonces la pena sería de 74 a 108 meses con con una multa de 2 a 150 salarios mínimos legales vigentes. En ese sentido, doctor, en ese sentido, entonces, dosificaría la pena bajo esos términos. Pero, ¿qué pasa? Resulta de que hay un agravante. Hay un agravante, de acuerdo al 384, que nos habla de que si se expende en determinados sitios, vamos a leerlo,
337, son de autos de graduación punitiva. Bueno, si la nave semisumergible o sumergible acá 384 dice, el mismo de las penas previstas, dice, es circunstancias de agravación punitiva. El mismo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos, doctor. Entonces hablamos del numeral 1. Cuando la conducta se realice, entonces literal A, valiéndose de la actividad de un menor o de quien padezca trastorno mental o de persona habituada. B, en centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores. Entonces, bajo este literal B, donde dice o en sitios aledaños a los anteriores, pues está casa en esa actividad en este caso, porque realmente no fue dentro del establecimiento, pero sí fue en sitio aledaño, alrededor y fue al frente de la entrada principal de la puerta de la universidad. Entonces yo pensaría que ahí se cometió este delito y se cometió la antipublicidad y la culpabilidad. Realmente él tuvo cuando se vende, hay voluntad, se está haciendo con voluntad. Entonces, en ese sentido, la notificación iría de los términos 24 a 58 meses, pero hay la circunstancia de agravación punitiva dice que se doblará. Entonces, cuando uno dobla esa pena mínima, ¿cierto? De 64 a lo dobla, se da 128 meses, que va a dar más de la cota de la máxima. Y hay una sentencia, la 1080 del 2002, que la Corte especifica y analiza ese punto. Y básicamente dice que cuando hay estas agravaciones y se dobla la pena mínima y da más que la máxima, básicamente la pena exacta es de 108 meses. Entonces, en ese sentido, esta condena iría a 108 meses, doctor. Esta fue mi interpretación que yo le di al caso, en el primer caso. Listo, Diego Fernando. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Giovanni Enrique? Giovanni Enrique se nos fue. Bueno, ¿qué nos dice mientras llega Giovanni? Kimberly. Ah, ya llegó Giovanni. Gracias. Cuénteme, Giovanni, ya antes de que continúes, Kimberly, ¿qué nos dice el doctor Giovanni Enrique? Profesor, buenos días, compañero, buenos días. En primera medida, con el primer punto, me remito al artículo 376 de nuestro Código Penal, primera parte, en cuanto a la persona que distribuya, venda, fabrique. Esa es la parte especial, ¿sí? A esto se le sumo el artículo 34 de la ley 1801 de 2016, Código de Policía, el numeral tercero. La persona que venda, consuma bebidas alcohólicas embriagantes alrededor o dentro de un establecimiento. Entonces, en cuanto a ese primer punto, la pena estaría, como es un hecho punible, la pena estaría oscilando entre su primer cuarto, entre 56, 54 meses hasta 98. ¿Con base en qué artículo? ¿Con base en qué artículo, Giovanni?
al artículo 376 del Código Penal. ¿Qué inciso? Primera parte. ¿Inciso primero? Sí, señor. Perfecto. Y además teniendo en cuenta que, pues, así que tenía una variante que me colocaba a pensar que tenía 19 gramos, le echaba mucha cabeza. Ahora, con referencia al segundo punto, la persona que se encontraba para salir del país, el mismo artículo 376 de nuestro Código Penal, el mismo inciso, ¿sí? Y también utilizando el 34 numeral tercero del 1801, porque esta persona pretendía salir del país con 2 gramos. Ahora bien, la Corte se ha manifestado y dijo que la dosis permitida era 1 gramo. Me caía la duda, pero en ningún momento el doctor dijo, y estaba medicado. Entonces, lo concuerdo también con el 376. Y en el tercer punto, la persona que llevaba 200 gramos y no tenía tampoco el profesor nos concurrió que tuviera medicado ninguno de los casos anteriores, también lo concurro en el artículo 376 de nuestra norma, y a todos los oscilan apenas entre 54, 56 a 98 meses, doctor. Ese es mi punto de vista. ¿Usted leyó la jurisprudencia, Giovanni? Sí, estuve leyendo la jurisprudencia, leí muy bien las 3 sentencias, porque uno de los casos se asemeja mucho a las 3 sentencias. El uno, que me acuerdo mucho, el uno tenía 249 y la estuve leyendo, doctor. ¿Y qué concluyó de las jurisprudencias, Giovanni? ¿Qué concluyó, doctor? Lo que pasa es que con esa jurisprudencia que usted nos dejó y ante estos delitos, estos hechos punibles, que nos trajo a colación, pues en ningún momento decía que la persona estaba medicada y nada de lo contrario. Pues ya le tocaría a la otra parte, a su abogado defensor, demostrar lo contrario a lo que diga la fiscalía, doctor. Pero las 3 sentencias hablaban sobre medicación de la droga. En las 3, no todas, no, doctor. No, señor. Entonces, ¿qué concluyó? ¿Qué concluyó sobre las 3 sentencias, Giovanni? Sobre las 3 sentencias, Sobre el delito de en lo narcotráfico, posterior, básicamente. señor. Sobre el delito de narcotráfico, ¿qué concluyó? ¿Qué tiene que demostrar la fiscalía en estos delitos? Bueno, le corresponde a la fiscalía primero demostrar que las personas, hablando en los 3 casos y en la tarea, la fiscalía, pues le toca demostrar con la carga de la prueba el cometimiento del hecho punible. Eso no decían las sentencias, Giovanni. Eso no lo decían. De hecho, No, sino que usted me pregunta a mí en mi conclusión, ¿sí? sí, pero eso no lo dicen. Eso no lo dicen. De hecho, Diego Fernando se lo dijo y usted no estaba pendiente de qué fue lo que dicen las sentencias con relación a este delito. Pero dejemos ahí. Muchas gracias, Giovanni. ¿Qué nos Gracias, dice doctor. Kimberly? Gracias, profe. Bueno, pues no me preguntó, pero dice que Préndame la debe cámara, haber Kimberly. un... Ay, profe, lo que pasa es que en este computador no tengo cámara. Ya. Perfecto. Bueno. ¿Hay Bueno. algún problema? Si quiere, si me espera. Sí, claro que sí, mientras tanto. Sí, Y qué vuelve pena, su que es que pregunta, no aquí hay no ningún me problema. sirve la... Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Gracias. Celi Fernanda? Profesor, buenos días. Pues con el primer caso, ha llevado consigo 19 gramos. ¿De qué? ¿De qué, Kelly? Él llevaba 19 gramos, espérate, confirmo. 19 gramos de cannabis, Sí. según lo que decía el ejercicio. Ahora, por la ley 30 de 1986, esos 19 gramos entran en la dosis mínima. Pero ¿qué pasa? Según las sentencias que nos pusiste y una que yo leí aparte, dice que cuando esa dosis mínima no es para consumo personal y es utilizada para perjudicar terceros, o como en este caso, él estaba vendiendo, porque el ejercicio decía que él estaba vendiendo, que la policía lo encontró vendiendo. Entonces,
eso ya no es catalogado como dosis mínima, sino como un delito contra la salubridad pública. Entonces, con eso nos vamos al artículo 376 en el segundo inciso y empezamos todo lo que es la dosificación punitiva, que a mí me causó y me costó mucho estas interpretaciones de la Corte. ¿Por qué? Porque me quedaba la duda, bueno, 19 gramos son dosis mínima, pero él estaba vendiendo y en centro educacional, que eso tiene otra connotación. Entonces, la pena va de 64 a 108 meses de acuerdo al segundo inciso del artículo 376. Pero ¿qué pasa, doctor? En esa conducta hay un agravante del 384, en el literal B, que es cuando la conducta se realiza en centros educacionales, porque recordemos que él estaba en la entrada de la universidad vendiendo. Entonces, partiendo de eso, yo hice la dosificación en donde 64 meses es la mínima y 108 meses es la máxima. Entonces, saqué los cuartos, que el primero es de 64 a 75, el segundo es de... Espérate, Kelly, espérate. Señor. Si es agravante, ¿la pena no se modifica? Es que eso, doctor, sí se modifica. Pero entonces lo que yo encontré es que la pena se debía mover, o sea, el ámbito de movilidad de la pena se debería mover entre el cuarto máximo y el cuarto medio, ¿sí? Yo lo que no entendí, profe, es cuándo le sumaba la pena. Eso sí no lo entendí. Pero pues... ese agravante de estar vendiendo la droga en Sí, un sitio aledaño a un establecimiento centro. educacional, ¿en dónde está consagrado? En el artículo 1384, literal B, en el que dice, en centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, aquí no solo nos atañe donde dice, en centros educacionales. Perfecto. ¿Y eso cómo modifica la pena? ¿Qué dice en la primera parte de ese artículo? El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos. Ojo que solo se duplica el mínimo. Solo se duplica el mínimo. Entonces ese mínimo que era de inicialmente, tal y como nos lo habías dicho, ese mínimo de 64, ¿en cuánto queda convertido? En 128. El mínimo y el máximo. El 128. Dice que solo se duplica el mínimo. Pues el mínimo queda en Entonces 128. ¿Y el máximo en cuánto queda? Entonces quedaría de 108 a 128 meses. No, ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? Y ¿En no cuánto queda el entiendo. mínimo? ¿En cuánto queda el mínimo? El mínimo queda en 128 porque se El duplica. máximo, claro, y el máximo. Y el máximo es en 108 meses. Porque a él no le O sea que el máximo queda de menor que el mínimo. No, o sea, no, Estoy diciendo no. que el mínimo en 128 y el máximo en 108. Sí, porque el artículo dice que es el mínimo Ajá, se entonces el duplicará. máximo queda inferior al mínimo. Pues no podría ser, no tendría lógica. Pero entonces, si el mínimo queda en 128, el máximo debería quedar en 216. No, porque la ley dice que solo se duplica el mínimo, no dice nada del máximo. Profe, entonces o sea, no entendí, no entiendo qué pasa con el máximo. Listo, tranquila, no importa. Y en el segundo punto, Kelly. En el segundo punto, bueno, en el segundo punto yo encontré algo muy importante. No se podría hacer, o sea, yo encontré la ley 30 de 1986 en un artículo, dice que la persona que intente sacar del país la sustancia que él llevaba, que era cocaína, 2 gramos, que esta cantidad está excedida, la pena será de 1 a 3 años. ¿Dónde lo dice en el Código Penal? En el Código Penal no lo encontré, doctor, porque está especificado con el nosotros trabajamos 375. con el único artículo, Kelly, que nos habla sobre el tráfico de estupefacientes es el 376. Sí. Y ahí no hay una pena de 1 a 2 años. No, la pena es de 64 a 108 meses,
que sería la adecuada para él. Pero lo que me causó duda, doctor, es que en la ley 30 de Espérate, Kelly, espérate. 1986, Apártate ok, de la ley un momento y métele un poquito más de racionamiento jurídico, de interpretación. Este señor, ¿qué quería hacer con la droga? la quería sacar, iba de Bogotá a Madrid. Bueno, listo, Kelly. ¿Y lo pudo hacer? No, él no lo pudo hacer. Y si Él fue bueno, capturado antes de yo sé, abordar. yo sé, Kelly. Y cuando uno quiere cometer un delito y no lo puede hacer, ¿qué pasa? Es una tentativa. ¿Y la tentativa disminuye la pena o la aumenta? La disminuye. ¿Y usted la disminuyó? No. Ah, bueno, listo, Kelly. Y en el tercer punto. En el tercer punto, la pena, me fui por el 376, la pena va de 64 a 108 meses. La pregunta era si tenía subrogados. Él no tiene subrogados, de En el tercer acuerdo a punto, lo, dígame el tercer punto, ¿qué fue lo que pasó, Kelly? ya te digo. Bueno, en el tercer punto, dice, se es sorprendido frente a un parque llevando consigo una sustancia vegetal marihuana de 200 gramos. Kelly, ¿él la estaba vendiendo? No, señor, pero es que ¿La el estaba, la 376, estaba comercializando? no, ¿La estaba distribuyendo? no, señor. Ah, bueno, ¿y qué dicen las sentencias de la Corte? Que se tiene que demostrar que usted me lo dijo en el primer punto, que se tiene que demostrar que, Se tiene que demostrar es que es para uso personal. Pero, profesor, acá se configura el verbo rector lleve consigo. ajá, Entonces, por eso se adecua a la conducta descrita en el artículo 376. sí, Katie, lo que yo te pregunto es, ¿qué dicen las sentencias que yo les puse a leer? Y tú me lo dijiste, tú me lo dijiste hace un rato, que se tiene que Sí. demostrar que, Se tiene que demostrar que la droga que el adicto lleva, porque la dosis personal es para una persona adicta, es para uso personal y no, que eso esa no dice la droga, sentencia, eso no dice las sentencias. Las sentencias dicen otra cosa y me lo dijo usted me lo dijo en la primera parte. no se vulnere lo descrito Tú me lo en el dijiste artículo. cuando estábamos resolviendo el primer caso. Sí, profe, ¿Qué, estoy un poquito qué nerviosa. tiene que demostrar la fiscalía? La fiscalía tiene que demostrar que la persona que lleva esa droga está vulnerando un tercero y así vulnerando, o sea, cometiendo un delito contra la salubridad pública. Listo, Kelly, perfecto. Básicamente lo que tiene que demostrar la fiscalía es que está vendiendo la droga. ¿Aquí se demostró eso? No, señor. ¿Se demostró Porque que la estuviera vendiendo? no, él estaba por el parque y la llevaba, Por eso. Y pero si no se demuestra eso, ¿qué pasa? pues que no, no demostrando eso, pues no habría cabida al delito. Pero es lo que yo te digo. En este caso se llevaba consigo y el código del artículo 376 lo dice. Por eso yo dije que se configuraba el verbo rector de lleve consigo. ¿Y usted a quién le hace caso? ¿Al 376 del Código Penal o a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia? Pues a la jurisprudencia, profesor. Entonces, ¿lo absuelve o lo condena? Bajo ese entendido sería absolutorio. ¿Usted lo puso así en el examen? No, señor. Bueno, Yo listo. lo condeno. Vale, te agradezco mucho. Ahora sí, Kimberly, creo que Kimberly era la que estaba tratando de conectarse. Gracias, profe. Sí, señor. Es que no tenía, es que el computador no tiene cámara, pero ya me conecté desde el celular. Bueno, pues dando al ejercicio, ¿A cuál punto, Kimberly? perdón, al primer punto lo abro. Bueno, respecto del primer punto, yo puse que A sería condenado respecto del artículo 376, que es tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con una circunstancia de agravación punitiva, el artículo 384, cuando la conducta se realice
en el inciso B, en centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, bueno, lo que dice. Y pues se pudo evidenciar que A incurrió en una agravación punitiva al vender cerca de un centro educacional y también recurría a la sentencia C491 del 2012 que dice que cuando el porte de la conservación recae sobre sustancia estupefaciente, psicotrópica o droga sintética en cantidades comprendidas incluso dentro de la categoría de dosis personal, pero destinadas no al propio consumo, sino a la comercialización, tráfico e incluso a la distribución gratuita, la conducta será penalizada toda vez que tiene la potencialidad de afectar, entre otros bienes jurídicos, el de la salud pública. En consecuencia, el condicionamiento que se inserta en la parte resolutiva de la solución deja intacta la posibilidad de que se penalicen las conductas consistentes en vender, ofrecer, finalizar y suministrar con fines de comercialización las sustancias estupefacientes psicotróficas o drogas sintéticas de que trata el artículo 376 en cualquier cantidad. Bueno, tampoco puede acceder al beneficio de prisión domiciliaria. Y ¿Por qué no puede bueno, acceder? eso del artículo. ¿Por qué no puede acceder? Porque en el inciso 2 del artículo, espérame tantico, artículo 68A de los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, en su inciso 2, modificado por la ley la ley 1944-2008, artículo 6. Bueno, respecto del segundo caso, pues yo consideré que, o sea, yo lo tomé más como análisis, en el sentido que, bueno, si bien es cierto, él pues aportaba 2 gramos de cocaína, pero pues yo no o sea, yo como alegaría la intención con la que pues él lo está aportando, digamos, después de su viaje, de pronto es una persona adicta y pudo haber sido, o sea, no con fines de sacarla del país con ese fin de comercializarla o de transportarla, ¿sí? Más bien como una dosis personal, ¿sí? Si bien es cierto, pues digamos que según las sentencias, sí, ahorita estoy diciendo que 2 gramos es muy poquito, ¿sí? Pero las sentencias dicen que, bueno, que eso no es relativo respecto, pues, de los delitos, ¿no? Que no es lo que más, o sea, lo que se debe tener en cuenta, ¿sí? Pero entonces yo consideré que él debía ser absuelto porque, pues, primero, pues, digamos, la dosis que llevaba me pareció más una dosis que podría ser alegada como dosis personal y no como con el fin de cometer ese delito. ¿Me están escuchando? Sí, Se me desconectó la clase. Ah, qué pena, es que se me desconecta todo el tiempo. Ok, entonces yo lo libro de toda responsabilidad. Yo puse que, digamos, él no tenía la intención de traficarla o distribuirla, por lo tanto, estaría libre de toda responsabilidad. Entonces, por lo tanto, no tiene ni beneficios ni nada, ¿no? Entonces, en el tercer punto, fue lo que vi más relacionado con las sentencias, porque, pues, si bien es cierto, a C lo encontraron con una cantidad de estupefaciente en el parque, ¿sí? Pero él no estaba, digamos, no se configura el elemento subjetivo específico, creo que era. Elemento, sí, espérame. El elemento subjetivo específico,
Por lo tanto, se absolvería porque pues según las sentencias, si bien es cierto en el artículo 376 dice que dice que quien porte, pero para eso se necesita que la persona tenga la intención o se encuentre, digamos, vendiéndola, traficándola, sí, o sea, como ese elemento que le hace falta para que el delito se configure, ¿sí? Entonces fue el caso que más relacioné con las sentencias, porque en todas se evidenciaba, bueno, pese a que alegaron en inicio alegaron absolver o bueno, no absolver, sino como que eh, como impugnar que los habían sentenciado, resultaron analizando más a fondo y los absolvieron porque faltaba este elemento subjetivo, que era el que se encontrara también solamente portando, sino que con la intención de venderlo o distribuirlo, ¿sí? Entonces, por esta razón, se quedaría libre de toda culpa. Entonces acá pues yo nombré las sentencias, la línea jurisprudencial que se ha dado puso el acento determinante de la tipicidad de la conducta en la finalidad perseguida por el sujeto agente y no en la cantidad que se llevará consigo. ¿Por qué? Porque es en el ejercicio también el profe pues puso 200 gramos, una cantidad pues bastante alta. Entonces pues según lo que saqué de las sentencias y lo que investigué, pues determiné que la cantidad no es, no es un factor determinante, sino que la cantidad no constituye el único criterio determinante de la tipicidad de la conducta, siendo necesario recurrir a otros factores, a otros factores tendentes a demostrar la lesividad del comportamiento, es decir, la intención de distribuir, traficar la sustancia que está aportando. Entonces, por eso lo absolvería así como lo hicieron en las 3 sentencias. Es todo, profe. No Si sé no si hubiesen sido 200 gramos de marihuana, sino 1000 gramos, ¿usted también lo absolve? Sí, también. Y si hubiera sido una tonelada de También marihuana, porque, ¿usted también la según, absuelve? pues, ahorita si me preguntas si lo absolvería. Con ¿Por una qué? tonelada de Porque, marihuana. eh, señor, Con una tonelada de marihuana también con lo absuelve. es que aquí el punto que yo trato de, pues, de explicar es que la cantidad no es el único factor determinante, sino la intención o sea, qué es lo que está haciendo este sujeto con ella, ¿sí? Si solo la está aportando, entonces, pues según la línea jurisprudencial, quedaría absuelto porque la persona le falta ese elemento subjetivo específico que es el de estarla vendiendo, estar haciendo algún acto ilícito con ella. O sea que si la policía captura a una persona en un camión llevando una tonelada de marihuana, no le pueden imponer ninguna pena de prisión. Pues en un camión, porque pues bueno, ahí ya la está como transportando, ¿no? Sí, pero usted me está diciendo que Pues, tiene que venderla y la está transportando, no la está vendiendo. no, o sea, transportarla, distribuirla, venderla, cualquier otro que, como la intención que tenga el sujeto, Ujú. Y la ¿sí? No intención, solamente, según la jurisprudencia, ¿cuál tiene que ser la intención del sujeto? a ver, yo le digo, profe, acá dice, traficar o distribuir, ¿Y él la estaba traficando o distribuyendo? comercializar.
Señor. Este señor la estaba distribuyendo, comercializando, Este señor la estaba traficando. distribuyendo, comercializando, traficando. Pues el del ejemplo no, solamente la estaba portando, no es suficiente para, o sea, el hecho de portarlo no es suficiente. Según las sentencias, no es el único valor, o sea, no es el único hecho determinante para poder imponerle una pena. Más bien es como un hecho, digamos, como de tratar al consumidor, como darle como un valor no, sino un trato como más acorde a su condición y no con una pena carcelaria. Eso fue lo que intentaba como las sentencias de demostrar. Vale, Kimberly, muchas gracias. ¿Qué nos dice Nini Joana Alba? Gracias. Hola, profe. Profe, con respecto al primer caso, bueno, entonces le determiné la responsabilidad penal basada en el artículo 376 del Código Penal, donde menciona en su inciso segundo la responsabilidad penal según el verbo rector vender sustancias psicotrópicas. La penalidad se establece de la cantidad encontrada y también se evidenció, se encontró, según el artículo 384 del Código Penal, circunstancias de agravación punitiva. Entonces, esto es según el numeral 1 literal B, porque es encontrado en centro educacional. Para este caso, entonces, se dosificó la pena en un mínimo según el artículo 376, que el mínimo es 128 y el máximo 360 meses de prisión, con 1.334. Ay, espérame que me enredé. Bueno, la dosificación de la pena para A, en este caso, sería de 9 años, 6 meses y la pena mínima de 25 años la máxima. Las circunstancias sumado con las circunstancias de agravación del artículo 384. Para el punto 3, profe, pues no encontré subrogado según lo establecido en el artículo 38b, numeral 1, y el artículo 63, numeral 1, y el artículo 68a del Código Penal. Para el Nini, caso ¿cuánto 1. quedó la pena mínima? La pena mínima, ya te digo, ahora no la encuentro, profe. Ya está. Circunstancias de grabación, artículo 13. La pena, dice, este ejercicio de pena 128 meses, 128 a 360 meses de prisión y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿De dónde sacaste la cifra 360 como máximo? Pues esto es sumado con las circunstancias de agravación del 384, profe. Sí, pero dime qué operación realizaste para que te diera 360. Pues le sumé al mínimo 128. Dime qué operación. Dijiste que el mínimo es 128, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y de dónde sacaste ese 128? Ya te digo, el 128 lo saqué del artículo 376, donde menciona que es por portar sustancias psicotrópicas, que da prisión de 128 a 360 meses. O sea que tú tomaste la pena del 376. Sí, señor. Del 376 en su inciso, ¿cuál? En el inciso segundo. Pero es que el inciso segundo trae otra pena, no trae 300. Ay, espérame, profe, porque es que estoy acá enredada. Espérame un segundo, que estoy acá como enredada. La prisión de 28, 160, sí. Ay, no, permítame, profe. Esto es según el numeral 1, 2, 3 y 4. Convenio, donde dice el convenio sobre las Naciones Unidas. Por eso, pero el fin, ¿qué pena tomaste? ¿La del inciso primero, la del inciso segundo o la del inciso tercero?
Sí, la del inciso tercero. La del inciso tercero, ¿la tomaste? Sí, señor. Entonces dice que si la cantidad de droga excede los límites anteriores, ¿cuánta droga estamos hablando en el primer caso? El primer caso es de 19 gramos. Bueno, pero mira que el inciso tercero contempla una pena de 96 a 144 meses. Ay, profe, entonces me quedo mal. Profe, entonces me quedo mal. Bueno, ¿y qué pasó en el segundo caso? Bueno, en el segundo caso, bueno, la responsabilidad, bueno, aquí en este caso también, según el artículo 376, entonces esto habla también del tráfico, de fabricación. Entonces, para este caso, el verbo rector es llevar consigo. Bueno, también según la ley 30 del 86 en el artículo 2, dice que se establecen las dosis mínimas que pueden portar los consumidores habituales de estupefacientes declarados como tales para el ejercicio. Para este ejercicio, entonces el ciudadano B lleva consigo 2 gramos de cocaína y realmente, pues la cantidad mínima permitida según esa ley, entonces, pues sería destinada al consumo, sino a cualquier conducta considerada pues lesiva. Entonces aquí pues yo concluí que la cantidad es ligeramente superior a la dosis personal y que la dosificación pues no se podría considerar porque pues la dosis portada no alcanzaría, profe, ¿De cuánto es la dosis mínima de coca? de 2 gramos. ¿Esa es la dosis personal de coca? Sí, ay, profe, sí, ¿De cuánto es la dosis personal de coca? de 1, profe, de 1, Gramo. ¿Y cuánto llevaba él? 2, El doble. No es sí. ligeramente, es el doble de la dosis personal. Exacto, sí. Sí, profe, lo que pasa Entonces, es que exacto ¿hay como pena o no hay pena por llevar el doble de la dosis personal? Sí, sí, profe, sí hay pena, entonces me quedo mal. ¿Si hay pena? Sí. ¿El verbo rector es cuál? Llevar consigo. Él la llevaba consigo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y él qué quería hacer con la droga? Quería era como, lo que quería era, pues, venderla. ¿Lo dice el ejemplo que es venderla? Sí, venderla. ¿Lo dice el ejemplo que yo les coloqué, Nini? Sí, profe, venderla. Léeme el segundo caso. Listo. Ya te digo. El segundo caso dice, profe, el segundo caso dice, B es sorprendido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando pretendía abordar vuelo con destino a la ciudad de Madrid, España, llevando consigo cocaína cuyo peso establecido en 2 gramos, establecer la responsabilidad penal de B, dosificar la pena en su mínimo y máximo, ¿Por qué me, establecer la procedencia de Nini, beneficios por qué penales. me dices que él quería venderla? Llevando consigo, pues porque llevaba más de lo permitido. Claro, pero dice que él quería venderla. No, Entonces, de dónde tú concluiste que él quería venderla? pues porque no llevaba, digamos, un mínimo que sería para el consumo. Y uno no puede llevar más de la dosis mínima sin necesidad de dónde sacas tú que uno quiere venderla. Mira, si a mí me gusta la cocaína, Nillén, a mí me gusta, entonces voy y la compro y le digo al jíbaro, véndame 1 gramo de cocaína y él se equivoca y me vende 2. Y entonces usted es policía y me captura con los 2 gramos, ¿usted puede decir que yo la estaba vendiendo o que quería venderla? Porque No, llevaba no, 2 gramos. no, eso tiene que ser probado. Entonces, ¿por qué me dices que él quería venderla? Sí, profe, no, es porque pues me enredé acá. Él quería pues, ¿Qué quería llevarla, él? pues sí, pues como sacarla del país. Ah, sacarla del país. Y sacarla del país es uno de los verbos rectores del artículo 376, Nini. No, señor. ¿No? Pero, ay, profe, no, es que me asusté, me enredé.
Pues léame el 376. Mire que lo estamos haciendo de la forma más calmada posible. Sí, sí, sí. ¿Qué dice el 376? 376. Dice tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre la dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque del transporte, lleve consigo. Sacar del país está consagrado dentro del 376. Sí, señor. Ay, tú me habías dicho que no. ¿Y él la pudo sacar del país, Nini? No, señor. Entonces, ¿qué se configura ahí? Una tentativa. Tentativa, ¿cierto? ¿Y la Sí, señor. tentativa disminuye la pena, Nini? Sí, señor. Ah, bueno, ¿y en cuánto quedaría la pena con la tentativa? Ya, pues me tocaría hacer aquí la operación. Ah, pero si no lo hiciste en el examen. No, así no lo hice. Por eso te digo que me quedó mal. Vale, no hay problema, Nini. Muchas gracias. ¿Qué nos dice John Alexander? Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Compañeros, buenos días. Doctor, en cuanto al primer ejercicio, déjeme ver aquí. Con respecto al primer ejercicio, pues obviamente se pudo comprobar, según los hechos que usted nos dice, que el sujeto en cuestión se encontraba vendiendo sustancias psicoactivas en un centro, en los alrededores de un centro educativo. Entonces, según el artículo 376, inciso 2, digamos que por la cantidad que se le encontró, que fueron 19 gramos, tendría una pena de 64 a 108, más el 384, que es una circunstancia de agravación punitiva por estar en centros educativos. Dice que se duplica la mínima. Solo dice que se duplica la mínima, doctor, pero cuando yo fui a calcular, digamos que mira el 60 del Código Penal, en el numeral 1, que dice que cuando, espérame, ya le leo aquí, que es que estaba revisando porque me queda la duda, que dice que cuando la, digamos, estaba en el 60, nos decía que cuando se aumenta en una parte, se aumentará en su máximo y en su mínimo, doctor. Entonces yo por eso multipliqué las 2 por 2. O sea que el de 64 me quedó en 128 y el de 108 me quedó en 216, si no estoy mal, ¿sí? Basado en lo que entendí el artículo 61. Ahora bien, dice que si le aplicaría algún subrogado, según el artículo 68 del 38B, si no estoy mal, eso habla de detención domiciliaria, pero nos dice que cuando se trata de delitos de porte o tráfico de estupefacientes no aplicaría ese beneficio. ¿Listo? Y como tercero, pues también, digamos que como él fue capturado en flagrancia, si él llegase a aceptar cargos, él tendría una rebaja de un cuarto del 50% de la pena, que es más o menos 12.5, habíamos hablado, o usted no lo había explicado, ¿correcto, doctor? Siga, siga. Listo. Ahora, para el segundo punto, pues, obviamente, el sujeto del segundo punto tiene la intención de sacar del país una dosis X que supera, digamos que la mínima permitida según la ley 30, entonces tendría la intención de cometer un delito, pero lo que sí no tuve en cuenta, doctor, fue que fue en tentativa. Yo pensé que se tipificaba, digamos que el inciso 2 del 376 por la cantidad que transportaba, ¿no? Entonces ahí yo creo que me quedó mal porque no tuve en cuenta que era tentativa. Y en el tercero, doctor, digamos que el tercero, los hechos, digamos que son, digamos que claros pero cortos. Entonces, digamos que ahí nos indica que se transitaba en un espacio público portando una sustancia vegetal de tipo marihuana, ¿no? Pues hasta donde yo entiendo no hay prohibición para uno portar planticas de marihuana, a no ser de que excedan, digamos que digamos que el peso que está establecido en el código. Ahora bien, la fiscalía tendría que mirar y entrar Pero a ¿cuánto comprobar. en el tercero, cuánta droga llevaba?
200 gramos de sustancia vegetal tipo marihuana, pero no nos dice que ya estuviera procesada, doctor. O sea, la planta en sí no es, digamos que si en el procesamiento, si en el proceso que se le hace a la marihuana, pues la planta de marihuana no es Yo dije que llevaba una 200 sustancia gramos de prohibida. plantas. Señor, Yo dije que llevaba 200 plantas. de sustancia vegetal, no. 200 gramos de sustancia vegetal tipo marihuana. Era una sustancia vegetal que era marihuana y 200 Sí, gramos. señor. ¿Uno puede llevar Sí, señor. 200 gramos de marihuana? Pues doctor, si la fiscalía no le comprueba a uno, digamos que hay que probar el elemento subjetivo y esta carga y esta prueba la tiene que ¿Y cuál es el ejercer elemento la fiscalía. subjetivo? ¿Cuál es el elemento subjetivo? Pues el elemento subjetivo es, digamos que el fin con el que se transportaba esa sustancia, ¿no? Puede ser, o sea, tiene que comprobarle que hubiera sido para venta, para tráfico, porque podría ser que también esa persona la transporte simplemente para consumo. O ¿Sí? sea que si no Obviamente, eran 200, sino una tonelada, ¿también tendría que probarlo la fiscalía? sí, no, de todas maneras, digamos que hay que mirar las circunstancias, ¿no? Porque es que yo no puedo decir que yo transportaba una tonelada de marihuana en un camión para consumo. Por eso, pero entonces si bueno, en el caso del parque, si no llevara 200 gramos, sino 500 gramos, ¿también lo absuelve? Pues digamos que o sea, yo lo absolví desde el punto de vista de que no, digamos que aparte del transportar, no tenía ninguna otra elemento de juicio como para soportar que él estuviera cometiendo un ilícito. Sí, pero entonces la pregunta es, si no llevara 200, sino 500, ¿también lo absuelve? Sí, porque no solo, digamos que no solo la cantidad, sino o sea, no solo la cantidad es un elemento de juicio para poder condenar a una persona por ese delito. O sea, no importa para nada la cantidad, puede ser 1000 No, gramos. no, sí. No, doctor, sí importa, pero es que aparte de la cantidad hay que demostrarle también digamos que se estuviera cometiendo o sea, con qué fines se transporta, ¿sí me entiende, doctor? Sí. La pregunta es, si la fiscalía no logra demostrar que era para la venta, indistintamente de que lleve 200 o lleve 1000 gramos o 2000 gramos, tienen que absolverlo. No. Pero como la fiscalía no demostró que es para la, ojo que en estos casos, por eso dije que la fiscalía no ha demostrado nada más, eso fue lo único que se probó. Quiere decir que la fiscalía no demostró que fuera para la venta y llevaba 200, o sea, 10 veces la dosis personal. Si no llevara 10 veces la dosis personal, sino 20 o 30 veces la dosis personal, como la fiscalía no demostró que era para la venta, al juez solo le queda otro camino que absolver. Mm. Pues es que según las sentencias que su merced nos dejó, los absolvieron porque pues no lograron demostrarles que solo el transporte, o sea, no pudieron demostrarle a las personas que solo por transportar estaban cometiendo el delito, porque digamos que estaban en la circunstancia de que ellos alegaron que era para consumo personal. Vale, listo. Pero entonces la pregunta es si llevara 1000 gramos, en otro caso hipotético, si llevara 1000 gramos y si la fiscalía no demuestra, ¿el juez lo tiene que absolver? Pero digamos que ahí tocaría mirar porque es que en el inciso 1, 2 y 3 del 376, digamos que están las cantidades, ¿sí me entiende? Entonces, tocaría mirar si, por ejemplo, por el inciso 1 que habla de unas cantidades superiores a las del inciso 2. Entonces ya digamos que entraría a ser diferente la situación, ¿no? Sí, el 376, hombre John, ¿de qué verbos rectores habla? Transportar, ingresar al país, transportar, sacar del país, comercializar, portar. ¿Cuál más? Ya dame un segundo, doctor, que lo estoy buscando. Remítase el 376, por favor. Sí, señor. Dice... Listo, 376.
El que sin permiso de autoridades competentes introduzca al país, así sea en tránsito o saque del transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre cualquier. Esos son los verbos rectores, John. El Sí, verbo señor. rector, hay un verbo rector que dice llevar consigo. Sí, señor, lleve consigo. Este señor del parque llevaba la droga consigo. Sí, señor. ¿Ese artículo ha sido derogado, John? No, no, señor. Entonces, porque usted me dice que por encima de la ley está la jurisprudencia. Me dice, la ley dice una cosa, pero la jurisprudencia dice otra. O sea, al final, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la ley? El artículo me dice, John, que no ha sido derogado. O sea que si no ha sido derogado, todavía existe el delito cuando la droga se lleve consigo. Ojo que aquí no la está vendiendo. Tengamos claro eso, él no la estaba vendiendo. O por lo menos no se demostró. Pero entonces no se le podría imputar llevar consigo porque la ley no ha sido derogada. Sí, no, pues sí, obviamente, digamos que a la claridad del artículo sí estaría cometiendo un ilícito, pero pues como también tuvimos en cuenta la sentencia, o se tuvo en cuenta la sentencia donde, digamos que ellos alegaron, digamos que no solo el porte era digamos que el Pero la factor pregunta es, fundamental. ¿el juez a quién le tiene que hacer caso? ¿A la ley o a la jurisprudencia? A la ley, porque pues estamos. Entonces, el Sí, juez tiene que condenar o absolver. pues basado en ese razonamiento, condenar. Vale, listo, John. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Gracias, profe. Gemer? Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, profe. Ubico el primer caso. Decimos que el primer caso, profe. Profe, en el primer caso, yo lo ubiqué en el primer cuarto, ya que no tiene antecedentes penales y la cantidad de estupefacientes que portaba le otorga el beneficio antes mencionado, de acuerdo con el artículo 38. Se Pero le concede la prisión espéreme, Gemer, domiciliaria. Sí, profe. porque usted me dice que lo ubicó en el primer cuarto, pero en el primer cuarto, ¿de qué artículo, de qué pena? Porque yo no... Ah, profe, bueno. Estamos en el... En el artículo 376, ¿En qué inciso? donde dice el tráfico de fabricación y porte de estupefacientes. ¿En qué inciso? En el inciso segundo, profe. Ah, bueno, perfecto. El inciso segundo consagra una pena de ¿cuánto es el mínimo de la pena? Ya se la digo, aquí la tengo. Es que mi computador es un poquito lento, pero ya lo ubico, profe. La pena está de 64 meses a 108 meses y la constante es de 11 meses. El primer cuarto va de 64 a 75 meses, el segundo cuarto de 75 meses, un día a 86 meses. El tercer cuarto va de 86 meses, un día a 76 meses. El cuarto va de 86 meses, un día a 108 meses. Y dice que la multa es de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por eso mismo, profe, lo ubiqué en el primer cuarto. No se le concede el beneficio del artículo 63 toda vez que no cumple con el numeral primero, que la pena impuesta sea superior de prisión que no exceda los 4 años, profe. Perfecto, Gemer. ¿Y qué pasó con la circunstancia de agravación? Porque el señor estaba vendiendo la droga frente a un establecimiento educativo. Ah, sí, profe, la grabación punitiva, según el artículo 184, literal B, donde dice que tiene agravación punitiva por estar en centros educativos
asistenciales, culturales y deportivos. Pero hay una, según la sentencia 1080 del 5 de diciembre del 2008, dice que se aumenta en el doble la mínima. Entonces yo lo ubiqué en el segundo, en el cuarto, o sea, en la máxima, profe, porque ya que excede el mínimo. Pero a ver, Gemer, usted ahorita me dijo que en el primer cuarto y ahora me dice que en la máxima. El primer caso. Y profe, yo me vine confundiendo con el otro caso, con el segundo, profe. Porque Gemer me dijo que se ubicaba en el primer cuarto, pero ahorita me dice que va a imponer la pena máxima, entonces al fin no comprendo bien. Ya lo busco, profe, bien. Yo lo tengo acá todo. Ya lo tengo. Máxima. Bueno, ya estoy, profe. Era que había cogido el segundo. La gradación punitiva del artículo 38 de circunstancias de gradación punitiva en el mínimo se aumenta en la segunda en 2 partes del mínimo. Cuando la conducta regrese en centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos. Ya lo encontré, profe. Yo le coloqué aquí que lo ubico en el cuarto máximo, teniendo en cuenta el concepto de la sentencia del 108, de la sentencia 1080 del 5 de diciembre del 2002, bajo el entendido que en ningún caso podrá ser aplicada una pena que supere el máximo fijado en la ley para cada delito. Entonces, por eso lo ubiqué en el cuarto máximo, profe. El primer caso lo ubiqué en el cuarto máximo. Entonces el primero está en el cuarto máximo, el primero. Sí, ese, en el cuarto máximo. Y no aplica el artículo 63 de suspensión de suspensión condicional de la ejecución de la pena, la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia de primero al sentencia de primera y segunda y única instancia se suspenderá por un periodo de 2 a 5 años. Entonces, esa no aplica, esa no se la colocamos. Si la pena impuesta sea de prisión y no exceda los 3 años, no aplica el beneficio del artículo 38b, que la sentencia se imponga por conductas punibles cuya pena mínima privativa a la ley sea de 8 años de prisión o menos. Tampoco no le apliqué ninguno de los dos beneficios. En el caso 2, la responsabilidad por tráfico, fabricación, porte de estupefacientes del artículo 376 del Código Penal, tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, dice que modificado por el artículo 11 de la ley 1453 del 2011, que sin permiso de la autoridad competente introduzca al país, o sea, en tráfico, o que de el transporte lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre cualquier tipo de sustancias estupefacientes, psicotróficos, drogas. Bueno, lo que dice el artículo, vamos a la parte. Dice el beneficio penal. Dice que si la cantidad de droga no excede los 100 gramos de cocaína, de sustancia estupefaciente de base de cocaína, la pena será en sentencia de 64 a 108 meses de prisión. Le dice también la mínima. Toda esta, vamos a... Se me saltó.
caso 2. Esta profe la ubiqué, en la segunda la ubiqué en el primer cuarto, ya que no tiene antecedentes penales y la cantidad de estupefacientes Espéreme, que Gemer, porta. espéreme un momentico. ¿Usted leyó las sentencias, Gemer? Sí, profe, claro. Sí, la leyó. ¿Y qué dicen esas sentencias? O sea, ¿a qué conclusión podemos llegar una vez hemos leído las sentencias? Estoy en el caso 2, profe. No, pero le pregunté si si leyó la sentencia, no los casos, sino las sentencias. Ah, sí, profe, sí. Sí, las sentencias. Esas sentencias que yo subí a la plataforma, ¿la leyó, Gemer? Sí, profe, sí. Bueno, y cuando usted leyó esas sentencias, ¿a qué conclusión llegó? Pues la apliqué en el caso 3, profe, donde, No, pero ¿a qué es el conclusión llegó? ¿A qué conclusión llegó? Una vez pues leyó que las una persona sentencias. ¿Qué aprendió de las que una sentencias? profe, que una persona que porte estupefacientes para su consumo no, y la cantidad no es eximente para declararlo culpable. No, no nos interesa la cantidad. Sí, sin pasar de la ley ni la norma, lógicamente, porque dice que en la ley 30 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes, dice que las dosis mínimas de marihuana son 20, de las dosis mínimas de consumo son 20 gramos de marihuana de hachís, 5 gramos de cocaína, y cualquier sustancia base de cocaína, es 1 gramo. De hachís son 5 gramos. Y Entonces, lo que aprendió Gemer de las sentencias es, menfetamina. si no estoy mal, a ver si le comprendí, hombre Gemer, lo que usted aprendió de las sentencias es que si una persona es capturada con la dosis personal, pues no tiene ningún delito. ¿Eso? No, profe, ¿No? Ah, tiene un bueno, eximente. no hay Tiene un delito. eximente. No hay delito. Tiene una culpabilidad y es multada. Ah, bueno, eso no Tiene nos un interesa a nosotros, agravante. sino lo del delito. A nosotros nos interesa en derecho penal lo del delito, No, distintamente de lo de los el policías. delito siempre y cuando la intención simplemente sea para consumo, que no sea para venta ni distribución. Para Porque venta ni en la distribución. sentencia leí algo de que si es para distribución puede ser gratuita, ya es penalizada, ya que va en contra de la salud pública. Listo, Gemer. Entonces, si usted ve una persona, usted es policía y encuentra una persona con 2 gramos de cocaína, ojo, con 2 gramos, y usted me lo dijo ahorita muy acertadamente que la dosis personal para cocaína es de 1 gramo, no de 2. Sí, sí, un gramo. ¿Usted lo detiene y la fiscalía lo procesa por tráfico de estupefacientes o por el delito del 376? Profe, siempre y cuando sea para consumo, no O sea que le tiene imputo que cargo. demostrar el procesado que es para consumo o tiene que demostrar la fiscalía que es para la venta. La fiscalía tiene que comprobar de que es para la venta porque la carga la tiene la fiscalía. Perfecto, Gemen. Y en el segundo caso, ojo, porque estamos en el segundo, Sí, la fiscalía probó que era para la venta. sí, claro, profe. En el segundo lo dice el caso que la fiscalía probó que era para la venta en el segundo. Ojo, porque estamos hablando del segundo, no del primero. Mire, él ya lo miró, profe, por favor. No se me confundan con los casos, por favor. Le pasa lo mismo que a Nini Profe, Joana. Terminó en el más segundo confundida que quién sabe quién. está comprobado que lo capturaron en el aeropuerto. Claro, perfecto, eso está Capturado. comprobado. Pero ¿está comprobado que la estaba vendiendo o que la iba a vender? No, la está transportando, Claro, pero la como estaba no hay, transportando, muy bien dicho, la estaba transportando, pero la estaba vendiendo, la pregunta es, ¿o se No, profe, comprobó? en el momento no lo estaba vendiendo, simplemente la estaba transportando, pero la fiscalía tendría que comprobar de que era para la venta. Entonces, ¿usted por qué lo condena? Lo condeno porque no está específico que él la falla para consumo. Si hubiera dicho en el Ah, o sea que ejercicio, no está, o sea que usted le está imponiendo la carga de la prueba, esa es la defensa, que tiene que demostrar la defensa. Y usted me acaba de decir que aquí quien debe demostrar es la fiscalía, no la defensa. ¿Por qué lo está pero condenando? como usted dijo que estaba plenamente probado en el ejercicio Claro, de está plenamente probado de que él estaba que en el fue capturado aeropuerto. con 2 gramos, Sí, que estaba previamente probado que estaba en el con 2 aeropuerto, que gramos. se iba a ir para Madrid y que iba con Y 2 si va gramos. con 2 gramos, está transgrediendo la ley. Si estaba con 2 gramos, está transgrediendo la ley y por tanto tiene que ser imputado.
Listo, Pues yo lo tomé perfecto, desde ese Gemer. punto, como, Espéreme, como no Gemer, está espéreme, específico. espéreme, Gemer. Entonces, si no hubiese sido capturado en el aeropuerto, sino en un parque, ¿también transgrede la ley y lo mandamos a la cárcel por llevar consigo 2 gramos? Depende, profe, de la carga probatoria que tenga y No, de depende, no. y del momento. En un parque una persona es sorprendida con 2 gramos, nada, no la estaba vendiendo, nada. La policía le dice que le va a practicar un registro y le encuentra 2 gramos de cocaína. ¿Lo procesan penalmente? No, Entonces, ¿por qué es del aeropuerto? no siempre y cuando él sea consumidor. Pero entonces quiere decir que la defensa tiene que probar que él es consumidor. Lo que pasa, profe, es que hay un agravante que está en el aeropuerto, En el porque el aeropuerto, aeropuerto ya hace a parte, ver, ¿dónde está ese agravante? ¿Dónde está ese agravante, Gemer? Que estar en profe, el que aeropuerto es un agravante. en el artículo dice que tiene que, de acuerdo a los convenios nacionales, los convenios de las Naciones Unidas. No. Los agravantes están allá en el en ese 370 ese 300, ¿qué? 84. En el 384 Y ahí no literal, dice nada de aeropuertos, ¿o sí? pues yo lo tomé por ese punto, profe, porque pues él quiso transportar eso en avión. Claro, Y si él hubiera dicho ahí en el ejercicio de que él era consumidor, pues ya no tendría pero es que ¿por qué la defensa la tiene que aplicación de probar? la Si pena. aquí la carga de la prueba está en la fiscalía, no está en la defensa. La defensa no tiene que probar nada. Quien tiene que probar es la fiscalía, porque usted le impone a la defensa que tiene que probar que él es consumidor. ¿Por qué? Ay, profe, yo lo condené. Ah, bueno, muy bien. Y Condené. en el tercer piso, en el tercer punto, ¿qué hizo Hemer? Pues condenó a Lo ese señor. Y absolví, en el profe. o sea que usted absolvió uno que llevaba 200 gramos de marihuana, pero condenó a uno que llevaba 2 gramos de cocaína. ¿Cuántas Profe, no veces y ve, cuánto es la dosis personal de la marihuana, Hemer? de la marihuana 20 gramos. 20. Y entonces, o sea que llevaba 10 veces la dosis personal, ¿cierto? Sí, profe, pero como es Y que en el está segundo cogido en el caso llevaba parque, solo el doble. ¿Y por qué condenó en el segundo y absolvió en el tercero? yo lo absolví en el tercero, profe, porque él simplemente la estaba transportando. En el La segundo tenía también, consigo. Hemer, en el segundo también. Pero no ve que yo le vi el agravante, profe, de que la quería sacar del Pero se me país. están contradiciendo, ustedes se me están contradiciendo, porque dice que condenó en el tercero porque la llevaba consigo, y en el segundo, pues no es que en el segundo también la llevaba consigo, y en el segundo también había exceso, en el segundo había solo una dosis de exceso, como en el tercero habían 10 veces de exceso. Entonces, ¿por qué condena en unos, o sea, porque este juez, el juez Hemer, tiene estos, se contradice, en unos condena y en otros absuelve que solo porque lo capturaron en el aeropuerto? Entonces, ahí hay unas contradicciones. Sí, profe. Es así. O Bueno, absuelven los ya, dos o condenan los dos, porque ninguno de los dos estaba vendiendo, o por lo menos no se comprobó por parte de la fiscalía que estuviera vendiendo. Pero bueno, dejémoslo ahí, Gemer. Gracias, Gemer. Muchas gracias por su bueno, intervención. ¿Qué nos dice la gracias a usted, doctora profe. Karen? Bueno, profe, con respecto al primero, se condenó debido al artículo 376 del Código Penal, su inciso segundo, con una pena mínima de 64 a 108 meses. Pero debido a que este tenía un agravado, en el artículo 384 del Código Penal se duplica la mínima. Y como ya mi compañero anteriormente lo había dicho, que si se duplica la mínima, también se duplica la máxima. Entonces me ¿Dónde quedé dice que se duplica la máxima, Karen? Sí, señor, ya. ¿Qué dice el 384? ¿Le lees, por favor, solo la primera parte del 384? Solo la primera parte, Karen. Del 384. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos. Espérate ya, no más. ¿Me repites, por favor? ¿Me repites esa partecita? El mínimo de las penas previstas en los artículos. El mínimo. ¿Y tú por Sí, qué no señor. aplicas el máximo? Porque, pues, profe, también tú anteriormente lo habías dicho que una pena mínima no me podría quedar. No, pero No me tú por qué podría quedar. duplicas el máximo si la ley te está Debido al diciendo, Karen, que solo Claro que tienes que sí. duplicar el mínimo? En el artículo 60, si quieres, ya te lo leo. Claro, el artículo 60 dice que cuando una pena se aumente en 2 proporciones, o sea, Sí, señor. claro, pero eso es cuando diga el delito, diga, la pena se aumentará en
en la mitad o en el doble. Aquí no dice que la pena se aumenta en el doble, dice solo el mínimo, solo el mínimo, solo el mínimo. Sí, No señor. tenemos que tocar el máximo, porque si tú tocas el máximo estás prevaricando, porque la ley nunca te está diciendo que tienes que tomar el máximo. Mira, Karen, hay unas circunstancias de agravación que dicen así. Por ejemplo, Sí. en el hurto, la pena se aumenta en la mitad. Ah, cuando dice en la mitad la pena, pues ahí sí tomas el mínimo y tomas el máximo, porque no está diciendo la ley a qué le tienes que hacer el aumento. Hay alguna circunstancia que dice, la pena se aumenta en el doble, o en la mitad, o en las 3/4 partes. Aquí no. En el 384 dice que el mínimo, ojo, solo el mínimo se duplicará. Solo el mínimo. Nada hace con Y, el máximo. y o sea que acá no entraría el artículo 60. No, para No nada, tendría nada para que ver. nada entra el Ah, 60. ok. El 60 no se, el doctor que tocó el artículo 60 se equivocó, porque el 60 se toca es cuando la pena se aumenta dice en, pero no dice ni el mínimo ni el máximo, dice en. Aquí sí nos está diciendo el artículo que ese aumento solo se tiene que aplicar al mínimo, porque el artículo es muy claro cuando dice ok. que el mínimo de la pena, nada dice con el máximo. Entonces, si el mínimo de la Ok. pena, si la ley te está diciendo que solo tienes que aumentar el mínimo y tú aumentas el máximo, Solamente el mínimo. o sea, estás agregando algo que la ley no dice. ¿Vale? Ajá, sí, señor. Listo, Sí, Karen. señor. Y pues, profe, yo en el segundo O sea que con el respecto primero a quedó ver. mal porque tú aumentaste el Sí, señor. máximo también. Ah, bueno, Sí, perfecto. ¿Y en señor. el segundo qué pasó? En el segundo yo no tuve en cuenta la tentativa y pues yo solamente ¿En el dije que segundo este puede ser condenaste o absuelto. absolviste? Absuelto. ¿Absuelto por qué? Pues yo lo justifiqué pues con que él iba a transportar pues esa cantidad debido a que iba a ser un viaje de varios días para consumo personal, debido a que pues este no lo estaba ni consumiendo, ni bebiendo, El ni caso ni decía que era un vendiendo. viaje de varios días y que era para consumo personal. No, profe, pero yo lo justifiqué de esa forma, pero no tuve Pero, en cuenta la o tentativa sea, ni nada. ojo porque nosotros no podemos agregar Sí, cosas que profe. el ejemplo no dice. Yo no, en ninguna Ujú. parte del ejemplo decía Sí, que no. ese viaje era por varios días. Yo no lo dije. Sí, no, señor. Y No. dije que ese viaje y que esa droga era para consumo personal. No, no, señor, pero pues ahí como no la estaba vendiendo, solamente la estaba transportando, pues se da por entender que es para consumo de él. Pero pues todo fue bajo mi criterio, profesor. Ahí no decía nada al respecto de eso. Bueno, perfecto. Y en el tercer punto, En el tercero, pues debido a la jurisprudencia, sí absuelto, ya que era pues marihuana vegetal y no estaba procesada ni tenía alguna... toda la marihuana, Karen, es vegetal. Sí, señor. Toda la marihuana es vegetal. Pero esta aún no ha sido procesada y no contiene pues ningún químico hasta el momento, ¿no? Claro, pero es que la marihuana, yo veo que es que Karen no conoce muy bien la marihuana. Mucha de la marihuana simplemente no se procesa, sino simplemente se tritura y se mete en un cigarrillo y se fuma. Eso no, a veces no lleva químicos. Ah, Tiene que profe, la verdad no. entrar otro poquito a conocer la marihuana. Y de hecho, el 376 dice que la sustancia que se tiene que portar, en este caso la marihuana, tiene que ser procesada. La que se procesa es No, la no, coca, la señor. que se procesa es la amapola, pero la marihuana no. Sí, no. No, y pues me basé, fue como en la jurisprudencia, entonces yo lo absolví. Pero lo absolvió ¿por qué? Porque Debido a la pues, marihuana no era procesada. sí, profe, la verdad sí. Vale, ahí no se debió haber absuelto por eso, sino por otra razón. Pero listo, Karen, muchas gracias. ¿Qué nos dice Diego Bueno, Fernández profe. Torres? Aquí hay una situación que hay que tener en cuenta, pues yo la tuve en cuenta en ese Pero sentido. espéreme, Diego, Yo, porque usted ya intervino. Espéreme, le otorgamos el uso de la palabra a todos y después, pero déjeme la mano bueno, ok, levantada. ok. ¿Listo, Diego? Vale, Alejandra Castellanos. Gracias, profe. Buenos días. Bueno, permítame un segundito. En el primer punto, lo que yo hice. Entonces, se incurre en el delito tipificado en el artículo 376, que es el de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de llevar consigo y vender. Y esta responsabilidad, pues, por este delito corresponde a la pena entre 64 y 108 meses de prisión. La verdad, en mi examen... Hágame la cámara, Alejandra, porque se está entrecortando. Debe ser por el video. Se desconectó Alejandra. Bueno, mientras Alejandra se vuelve a conectar, le doy el uso de la palabra nuevamente al doctor Diego Fernando. Doctor, bueno, yo el examen lo resolví así. Condené, como dije en primera instancia, 8 meses, primero por las normas, por la corte, la duplicación y esto. El segundo, los dos, y tercero lo absolví. ¿Bajo qué criterios? Es que debemos tener en cuenta en el artículo 11 del Código Penal, la antijuricidad. Dice, para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Y este es el artículo que realmente tiene relevancia en este aspecto de que estamos hablando en este ejercicio. Se requiere que realmente ponga en peligro el bien jurídicamente tutelado, ¿sí? O lo ponga en riesgo. Entonces, en ese sentido, cuando hablábamos del caso segundo, en el caso segundo, él llevaba, sí, sobrepasó la norma, porque nomás habla de un gramo, llevaba 2, pero en la misma línea jurisprudencial nos está hablando de la teoría de la provisionalidad, ¿sí? Y en ningún momento el fiscal Diego, espéreme, Diego, que no le entendí bien. ¿De la teoría de qué? De la provisionalidad. No, la teoría del aprovisionamiento. Eso, bueno, por favor, una provisionalidad es una forma de nombrar a las personas, eso es derecho laboral. Del aprovisionamiento, eso es otra cosa completamente distinta. Perdón, doctor, aprovisionamiento, exactamente. Entonces, te dice, en la misma línea dice que no se puede juzgar o no se puede penalizar a una persona que es adicta. Y además cuando en el caso de no se prueba que se puso en riesgo el bien jurídicamente tutelado. Ahí en ningún momento se probó que él iba a expender, iba a vender, iba a hacer otra cosa diferente que aportarlo. Entonces, en ese sentido, yo he hecho el bien. Espéreme, Diego. El bien jurídicamente tutelado en el artículo 376, ¿cuál es? Es la salud pública. Perfecto. Y entonces, acorde con su postulado, no se probó que en el caso segundo y en el caso tercero no se probó que se pusiera en peligro ese bien jurídicamente tutelado, ¿cierto? No. Venga, ¿usted tiene un código a la mano, Diego? Sí, doctor. Ubiquémonos en el artículo 365, por favor. Dice 365, fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas. ¿Sí hace tenencia de armas? No. Sí, es el de armas. Porte ilegal de armas, lo que conocemos nosotros como porte ilegal de armas. Sí. Ese artículo 365, ¿contra qué bien jurídico atenta? Contra... Ahí lo dice, búsquelo ahí en el código, tranquilo, Diego, búsquelo. A ver, dice, el que sin permiso de autoridad... No, búsqueme, es el bien jurídico. ¿El bien jurídico? Más atresito lo encuentra. La vida. No, no es contra la vida. En los artículos anteriores lo encuentra, Diego.
En lo anterior al 365, doctor. Claro, sí, señor, anteriores al 365. Ah, ya. Bueno, será salud pública, no. Salud pública. Daño a la sociedad social. Delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones, doctor. ¿Sería eso? Sí. ¿Bien jurídico? Sí, sí, señor. Entonces, venga, le pregunto. Cuando a alguien lo capturan con una pistola, sin balas, solo la pistola sin balas, por ejemplo, o un revólver, que es, de pronto el revólver es apto para disparar, claro que sí, pero no tiene balas. ¿Ahí se atenta contra ese bien jurídico? ¿Ahí hay antijuridicidad? Si el arma es apta para disparar, pero no lleva munición, yo creo, doctor, no sé si paso a No habría equivocarme. antijuridicidad, ¿cierto? No Según esa habría teoría no la habría. antijuridicidad. Es No que habría antijuridicidad. venga, le explico, Diego. Hay unos delitos en los que hay unos delitos que se denominan los delitos de peligro común, en los cuales, mire, básicamente, y le voy a explicar de una forma para que lo entendamos mejor. Si usted lleva una pistola, ¿será para algo bueno? Si usted lleva una pistola sin permiso, ¿será para algo sin bueno? permiso, sí, claro. ¿Será para algo bueno? No, pues tendrá que hacer algo indebido, algo que va en contra de la sociedad. Claro, pero nótese que hasta ahora no ha pasado nada, o sea, no ha pasado nada. Exacto. Simplemente la persona lleva la pistola sin permiso, de hecho la lleva hasta sin munición. Pero entonces, ¿por qué en esos casos decimos, mire, aquí no se ha atentado todavía contra el bien jurídicamente tutelado? O sea, la conducta de por sí no es antijurídica, porque él no ha hecho nada. No ha hecho nada. No ha hecho Entonces, nada, si en ese caso esa conducta no es antijurídica, ¿por qué en el caso de la droga usted me dice que tampoco es antijurídica? Esta persona no la está vendiendo, claro que no. Exacto. Pero es que ahí hay una, en el caso del arma es diferente, porque el arma él no se va a pegar un tiro él solo. En cambio, la droga sí. El fiscal no ha probado que él va a hacer un daño social. En el arma tiene que probar que va a hacer un daño social en el arma. No, tampoco, no. El arma de manera ella afecta contra la sociedad, así no se haya afectado, pero la intención va. Hay una intención subjetiva del sujeto que lleva el arma, ¿cierto? Porque ella afecta su acción, su accionar es contra la sociedad, mientras que la droga, si no se prueba que sale del aspecto subjetivo de la persona, del portador, pues no va a atentar contra el bien la salud pública, mi doctor. Esa es como mi interpretación que yo le hago ahí en ese aspecto. Vale, entonces, ojo, porque es que hay unos delitos, y que quiero que Diego comprenda, es que hay unos delitos que se denominan delitos de peligro común, en los que solo se castiga a la persona por hacer algo sin necesidad de que atente contra el bien jurídico, como el llevar una... Es más, si usted lleva unas balas, Diego, ni siquiera lleva pistolas, si él lleva unas balas, usted no está atentando contra nadie, usted no está... Nada, usted lleva las balas, entonces usted debería decir, ojo, pero la fiscalía aquí no tiene que probar nada porque solo el hecho de llevar balas ya es atentatorio contra la comunidad y contra la seguridad. Pero entonces, ¿por qué en la droga solo el hecho de llevar droga tampoco es peligroso? Entonces uno podría decir, porque puede ser para uso personal. Sí, doctor, precisamente por eso, porque es que en el caso del arma es totalmente diferente, el contexto es totalmente diferente, porque el arma, como le decía, es un riesgo para la sociedad. De inmediatez, el arma accionar, la intención es externa. Las balas, sin arma. Las balas también creería porque su funcionalidad va en contra, sale del contexto subjetivo del portador, ¿sí? Mientras que la droga no. La droga, si no se prueba que
sale de ese accionar subjetivo del que lo porta, pues no va a ser un daño a la salud externo. Diría yo, Perfecto, perfecto, listo, perfecto. Pero entonces Sí. la pregunta es, entonces, ¿por qué el artículo 376 trae el verbo Sí. llevar consigo? Llevar consigo. Y no ha sido derogado. Sí, no ha sido derogado, doctor, pero es que ese llevar consigo, lo mismo lo dice la línea jurisprudencial, claro, es un determinante, pero no el prioritario para condenar. O sea, Es un Diego, determinante. espéreme, le pregunto. Entonces, es que si usted se ubica en el 376, Diego, si usted se ubica en el Sí. 376, allá dice que la droga dentro de los verbos rectores, Sí. ojo, entre los verbos rectores dice llevar consigo, transportar, vender. Sí. Está vender. ¿Sí ve que ahí está vender? Sí, claro. O sea que Ahí está vender. la jurisprudencia derogó todos los demás verbos rectores. Porque si yo la No, llevo no, consigo, entonces si no, porque usted condenó en el tercero, porque absolvió en el tercer caso y en el segundo. Exactamente, porque no sé, en ningún momento en el caso se probó, él lo llevaba, o sea, él cometió, él lleva un verbo rector, portar, ¿cierto, doctor? Llevar Lleva un consigo, verbo. no, llevar consigo. Bueno, perdón, llevar consigo, listo, llevar consigo. Pero ahí no se ha probado la antijuricidad, el delito tiene que tener los tres, no sé, doctor, me equivoca, pero es lo que yo trato de entender y gracias por usted ayudarme a entender mejor todavía esto. Es eso, ¿cierto? Los tres elementos componentes de la conducta punitiva. Si no hay antijuricidad, difícilmente, creo yo que podría el juez argumentar jurídicamente esa sentencia. Si no Ajá, hay o sea, esta para la antijuricidad, ley, Diego, la pregunta es, para la ley, sí, para la que usted tiene ahí en su mano, para la ley sí. penal, ¿el llevar consigo la droga es delito? El llevar consigo Para la ley. la droga, sí, en este ¿Para la momento, ley es delito? Pues según dice ahí, está, doctor, sí. O sea, según la Es ley un sí, no, delito. según la ley sí, Diego, según la ley sí, porque lo dice el 376. Sí, Y ese no ha sido derogado. sí. Pero entonces, ¿y para la según la ley, jurisprudencia, llevar consigo es delito? No, para la Entonces la jurisprudencia no. pregunta es, Diego, si para la ley dice que llevar consigo es delito y para la jurisprudencia no es delito, ¿a quién le hago caso? ¿A la ley o a la jurisprudencia? Doctor, pero es que no sé en sí, bueno, claro, la ley, pero la jurisprudencia está también, o sea, esa es la auxiliar de lo que la ley. Diego, yo no le estoy doctor. preguntando si la jurisprudencia es auxiliar ni no porque lo sé, pero la pregunta es, ¿a quién le hace caso el juez? ¿A la ley o a la jurisprudencia? Mire que la pregunta es muy clara, Diego. ¿A quién le hace caso el juez? ¿A la ley o a la jurisprudencia? Y usted me dice, la jurisprudencia. No, yo no le estoy preguntando qué es la jurisprudencia porque pues, yo también lo sé. La pregunta es muy clara. ¿El juez a quién le tiene que hacer caso? Pues a la ley, doctor. Y entonces, si el juez condena, estaría en contra de la jurisprudencia, pero aplicando la ley. Entonces, ¿no estaría prevaricando el juez? Pues pienso yo que sí. Pero ¿cómo Por así eso, que doctor, sí estaría prevaricando si le está haciendo caso a la ley? a la ley. Pero doctor, pues es que también, o sea, yo no sé hasta qué punto tendrá que motivar este señor juez, o sea, desconocer toda la jurisprudencia. O sea, porque también entiendo yo que la sentencia debe ir motivada. Claro Doctor, que sí. Claro, debe ir motivada. ¿Y bajo qué argumentos él va pronto a desconocer una jurisprudencia? Pero es que le está haciendo, es que aquí la ley dice blanco y la jurisprudencia dice negro, y él tiene que tomar postura. Él tiene que tomar postura. Exactamente. Porque si él aplica la jurisprudencia, le van a decir, señor juez, pero usted ¿por qué aplica la jurisprudencia y desconoce a la ley? Y la ley dice que el llevar consigo la droga es delito. Usted porque señor juez se aparta de la ley, imagínese, un juez que se apartare de la ley, y en este caso, pues, del artículo 376. Pero mire que aquí estamos en un problema, el juez está en un embrollo. Claro, sí, claro. Vale, listo, Diego, gracias. Ahora sí, Alejandra. Sí, profe, ¿ya ahora sí me escuchas? Sí, perfectamente.
Bueno, aquí estaba poniendo atención a todo lo que estaba hablando el compañero y la verdad también estoy un poco confundida, pero bueno, con respecto a las preguntas del Es que examen, ese era el objeto del examen. Ese era el objeto del examen, era confundirlos. pues bueno, se logró ese objeto. Claro, yo sabía que se iba a lograr porque es que esto es un caso difícil. Este es un caso Sí. supremamente difícil porque nótese que no tiene una salida tan fácil como la que uno inicialmente pensara. La Sí, y por eso les coloqué la jurisprudencia, Alejandra, por eso a todos, porque la jurisprudencia dice, básicamente la jurisprudencia dice, no importa la cantidad de droga que la persona sea sorprendida, pero lo que tiene que demostrar la fiscalía es que esa droga era para la venta o para digamos, para la venta, básicamente para la venta. Allá hay otro verbo rector aparte de venta que es el de, espérenme en un momento, que también se tiene que probar. A ver, espérenme en un momento. Dice, espérenme, 376. Ofrecer también, de pronto ofrecer también es delito, ofrecer aparte de vender. Pero la pregunta es, miren cómo ese artículo 376 no ha sido derogado. Y el 376 dice que llevar consigo también es delito. Entonces, si yo encuentro un habitante de calle que lleva un bulto de marihuana, la marihuana no pesa, de hecho, y él lleva un bulto de marihuana, lo lleva a costas o lo lleva en su carro esferado o en su carreta, qué sé yo, lleva ahí bulto de marihuana. Y en ese bulto de marihuana hay 2000 gramos de marihuana, 100 veces la dosis personal. Acorde con la jurisprudencia, como el habitante de calle nunca lo sorprendieron vendiendo la droga ni ofreciéndola, entonces no es delito. Entonces, siempre y cuando no se me, o sea, la fiscalía tiene que demostrarme que yo la estaba vendiendo, no importa la droga que lleve, 20 gramos, 50 gramos, 100 gramos, 1000 gramos, 2000 gramos, 3000 gramos, 50.000 gramos, una tonelada, no importa. Entonces, uno dice, bueno, ¿hasta dónde le tengo que hacer caso como juez a la ley o a la jurisprudencia? Porque la ley dice llevar consigo. La cosa es que sea superior a los 20 gramos, porque los 20 gramos es la dosis mínima de marihuana. Llevar consigo, pero casi que la jurisprudencia está derogando todos los demás verbos rectores, porque la jurisprudencia dice, si no se está vendiendo no es delito. Y entonces los demás verbos rectores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los demás verbos rectores? ¿Qué pasó con el verbo rector llevar consigo? ¿Lo eliminó la jurisprudencia? O sea, la jurisprudencia está modificando la ley. O sea que cuando uno compre un artículo, un código penal, ustedes que tienen su código penal allá, pues básicamente la jurisprudencia le está diciendo, tachen todos los demás verbos rectores, porque o está vendiendo, si es delito, y si no está vendiendo, no será delito. Entonces los demás verbos rectores como que quedaron en el limbo. ¿Qué opina Alejandra? pues doctor, la verdad, en serio que en este momento estoy como en esa confusión porque pues uno cae como en el error si soluciona de una u otra manera, entonces pues hay que como entrar a hacerlo de una manera más, no sé si objetiva con respecto al caso específico que se esté tratando. Y por ejemplo, aquí en los casos que nos estipulaste para el parcial, pues no se prueba que que se esté utilizando esa cantidad de droga en todos los casos para venta. Pero yo también, por ejemplo, aquí lo puse en el segundo punto de sacar del país, que saque del país. No lo establecí en la modalidad de tentativa, pero pues ya con todo lo que han hablado los compañeros, pues como que ya se aclara un poquito más el panorama con respecto a eso. Pero Pero entonces Alejandra, él sí quería sacar la droga del país. sí, por eso No yo lo lo logró. establecí. Ajá, No lo pero logró por medio porque fue capturado de en el aeropuerto, El sí, Dorado. entonces yo lo he puesto como que lleve consigo y que tenga, y pues sacar del país. Y pues yo sí, la verdad, yo sí los condené a todos, porque Vale. pues a todos, por ejemplo, el primero O sea que usted no fue, le, bueno, a todos era, el primero era muy básico, el primero era muy obvio porque pues el primero es sorprendido vendiéndola. Si no lo, eso te iba a decir, ahí como que habían, ese, entonces, obviamente, el se primero tenía hace, el primero tenía un problema, de hecho tenía dos problemas el primero.
El primero tenía un problema, o dos, el primero era que él es sorprendido vendiendo la droga, pero él tenía menos de la dosis personal. Y segundo, es que él estaba frente a una universidad. Y el estar frente a una universidad implica una circunstancia que agrava ese delito y la duplica en el mínimo. Pero si uno duplica el mínimo, el mínimo quedaría superior al máximo. Entonces ustedes tenían que remitirse a una jurisprudencia de la Corte Constitucional que dice que en esos casos no se aplica el sistema de cuartos, sino se aplica únicamente el máximo consagrado en la ley, solo el máximo consagrado en la ley, que en este caso serían 128 meses, no más, solo 128 meses. Aquí no se, 108 meses, es 108 meses. 108. Sí, 108 meses. Entonces aquí no se hacen cuartos, aquí no se hace nada, sino se aplica la pena máxima, que es 108, punto. Esa es la respuesta en el primero. Pero el trabajo fuerte estaba en el segundo y en el tercero. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican la ley, tienen que condenar, pero si aplican la jurisprudencia, tienen que absolver. Entonces, ahí el embrollo, como les decía, está en ¿a quién le hago caso? ¿A la ley o a la jurisprudencia? Básicamente, doctores, y para terminar, ustedes le tienen que hacer caso a la jurisprudencia. A la jurisprudencia le tienen que hacer caso. Les voy a recomendar un librito en donde está explicado del por qué le tienen que hacer caso a la jurisprudencia, que eso de hecho va en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que la jurisprudencia es un criterio auxiliar. Eso dice que es un criterio auxiliar. Entonces, ¿cómo va a decir que le tengo que hacer más caso a un criterio auxiliar que a la misma ley? Pues hay este libro, yo no sé si ustedes lo conocen, léanlo cuando puedan. Esto es para no solo los penalistas, para todo el derecho. Se llama El Derecho de los Jueces, así se llama, El Derecho de los Jueces, del doctor Diego Eduardo López Medina, una de las personas más estudiosas del derecho en Colombia. Diego Eduardo López Medina, el libro se llama El Derecho de los Jueces. Léanlo, les va a servir, claro que les va a servir para su ejercicio profesional. Léanlo, se lo recomiendo para todas las áreas. Esto no, de hecho, más para las otras que para el penal, más para las demás áreas. Doctores, me gustó haberlos escuchado. Mañana vamos a definir su nota final. Entonces les recomiendo que vengan preparados tanto física como psicológicamente. Entonces, esperemos a ver mañana cómo nos va. Doctores, les deseo un feliz resto de día y muchas gracias por su asistencia. Profe, gracias a ti. Doctor, Doctor, igualmente, muy amable. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Doctor. Gracias, profe. Cuénteme, Giovanni. Muchas gracias, buen día. Giovanni, Doctor, ¿me hace una pregunta? Sí, doctor, yo le quería hacer una Muchas pregunta. gracias, doctor. Lo que pasa es que cuando uno ve una materia, uno no siempre nos ha dicho que están las fuentes del derecho, ¿sí? En las fuentes del derecho, y en este caso me dice que si está en la ley, se aplica la ley. Y si no está en la ley, entonces yo me voy a la jurisprudencia o a la doctrina o a la costumbre. Pero yo creería que yo actúo de esa forma, ¿no? Por eso, Giovanni, le recomiendo que se lea el libro para que aclare ese aspecto. ¿Listo, Giovanni? Listo, doctor. Porque es que lo que dice Giovanni es cierto, pero no es una verdad absoluta. No lo es. Debería serlo, pero no lo es. Por eso le recomiendo el libro. Bueno. Listo, doctor. Gracias. Vale. No, hasta luego, de hecho, doctor. ya nos lo habían recomendado leer en algún momento, doctor. Gracias. Todos lo tenemos.